Es un país con un gran pasado imperial, siendo durante varios siglos el epicentro del poder en el centro de Europa, cuna de uno de los más grandes genios musicales de la historia y centro de la cultura mundial en la actualidad. Austria es un fascinante país que no solo nos cautiva con su música y sus palacios, sino que además posee cientos de pueblos medievales y paisajes delirantes que nunca dejan de sorprendernos. Así que sin más demora le proponemos 20 lugares impresionantes de Austria. Antes de comenzar este video queremos invitarte, si aún no lo has hecho, a suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita, se encuentra a la esquina inferior derecha. Esto no tiene costo ninguno para usted y nos ayudaría muchísimo en la producción de otros videos. Y ahora sí, comencemos nuestro video empezando por Viena, la capital del país. Viena, con una población de casi 2 millones de personas, es la principal puerta de entrada al país. Posee muchos lugares de interés que te recomendamos no pasar por alto. El Palacio de Schönbrunn es una de las más famosas atracciones turísticas de Viena. Comparable en grandiosidad a Versalles, este palacio de 1441 habitaciones fue construido entre 1696 y 1712 por órdenes del emperador Leopoldo I. Además de su maravilloso decorado y lujoso interior, este palacio cuenta con inmensos jardines llenos de fuentes, el zoológico más antiguo del mundo, un laberinto y una casa de verano hecha de mármol y situada en una colina de 60 metros de altura. El Palacio Imperial de Hofburg es el palacio más grande de la ciudad de Viena. Fue la residencia de la mayor parte de la realeza austríaca, especialmente de la dinastía de los Habsburgo, y es actualmente la residencia oficial del presidente de Austria. Es sin dudas un lugar de visita obligada si estás en Austria. En el interior del complejo podemos ver los antiguos salones imperiales, museos, una iglesia, la Biblioteca Nacional de Austria y los despachos del presidente de la República, entre otros. También radica en este palacio la Escuela Española de Equitación y se ofrecen múltiples conciertos clásicos. El Palacio de Belvedere es un conjunto palaciego de estilo barroco, situado en Viena. Este conjunto no es tan solo un esplendoroso palacio barroco, sino que además alberga una de las colecciones artísticas de mayor valor de toda Austria, que abarca desde la época medieval hasta el presente. Posee una exquisita decoración y sus jardines son la máxima expresión de la arquitectura paisajística de la época. El Museo de Historia del Arte de Viena es uno de los primeros museos de bellas artes y artes decorativas del mundo. Tiene por sede un palacio de Ringstraße coronado con una cúpula octagonal. Además de su espectacular arquitectura y decorado, en este museo se pueden observar colecciones de arte egipcio, antigüedades de Grecia y Roma, fascinantes colecciones de pinturas y los afamados frisos de Klimt. El barrio de los museos es un área fascinante donde tienen cabida todas las manifestaciones artísticas de Viena. Aquí se pueden encontrar edificios barrocos y edificios modernos que conviven en perfecta armonía y brindan una vista artística. Cuenta con 60 instalaciones culturales que conviven con famosos restaurantes, cafés y múltiples tiendas. Entre sus principales museos están el Museo Leopold, el Museo de Artes Aplicadas de Viena y el Museo de Arte Moderno, entre otros. La Ópera Estatal de Viena se ubica en el centro de la ciudad y es probablemente la sala de música más aclamada del mundo. Esta edificación cuenta con un diseño neorrenacentista, construido entre 1861 y 1869, y tiene una capacidad para albergar a 2.284 personas. En el foyer todavía podemos admirar unos hermosos frescos pintados por Moritz van Schwind. El Ayuntamiento de Viena es el edificio civil de estilo neogótico más importante de la ciudad, construido entre los años 1872 y 1883 por el mismo arquitecto que realizó la Catedral de Colonia. Su lujoso interior cuenta con un diseño exclusivo, donde no se escatimaron detalles. Al frente de la edificación está la plaza que se ha convertido en el escenario ideal para la multitud de celebraciones. La Abadía de Meck es uno de los monasterios más famosos del mundo. Se ubica en la cima de una montaña, con una hermosa vista panorámica del río Danubio, lo que la convierte en uno de los lugares más impresionantes que podemos encontrar en Austria. La abadía posee un inigualable diseño barroco. Destaca entre sus atractivos la iglesia, en la que se pueden disfrutar hermosos frescos, y la biblioteca llena de manuscritos medievales. Linz es una hermosa ciudad ubicada a orillas del Danubio, que posee una enorme riqueza monumental, aunque su fama internacional se debe a los festivales musicales de Brännach, arte electrónica y de música clásica.
Dentro de sus principales lugares de interés está la iglesia Martin-Kirche, que es la más antigua de Austria, el castillo de Linz, el jardín botánico con más de 10.000 especies de plantas y los teatros Linzer Landestheater y Hammerspiele. Innsbruck, situada en el corazón del Tirol austriaco, es una de esas ciudades sorprendentes, con una historia fascinante que no te dejan indiferente. Está rodeada de un paisaje montañoso impresionante, mientras su casco histórico medieval con sus estrechas calles atrae de manera sorpresiva con su arquitectura única y sus múltiples tiendas. Uno de los atractivos de esta ciudad es la Casa del Techo de Oro, una casa construida por Maximiliano I, decorada con tejas de cobre dorado para que parezcan de oro. Bregenz es una hermosa ciudad de más de 2000 años de historia ubicada en la orilla del lago de Constanza. La torre Martinstrom es el símbolo de Bregenz y contrasta con el centro medieval de la ciudad con sus calles estrechas. En Bregenz la naturaleza es también protagonista. Viajar en el tren panorámico desde el monte Fander y disfrutar de las vistas a las montañas alpinas, el lago, las cimas de Bregenzerwald Wald y la región de Allgäu es una experiencia única. También los paseos en barco por el lago son casi obligatorios. Salzburgo, la ciudad que vio nacer al genio de Mozart, es sin dudas uno de los mejores lugares que ver en Austria. Se encuentra ubicada en la frontera con Alemania y conserva perfectamente sus edificios medievales y barrocos en su casco histórico, que fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. La fortaleza Hohensalzburg, ubicada en la cima de una colina, es una de las edificaciones medievales más grandes y mejor preservadas de Europa y permite contemplar toda la ciudad. Otros sitios importantes son la Catedral de Salzburgo, la casa natal de Mozart, la residencia de los arzobispos y el Palacio Mirabel. Hallstatt es una localidad ubicada en la costa oeste del lago Hallstatt y fue catalogado por la UNESCO como el pueblo más hermoso a orillas del lago. Este pueblo incrustado en los Alpes es el claro ejemplo de cómo mezclar belleza arquitectónica y entorno natural. Posee casas alpinas del siglo XVI y callejones con cafés y tiendas. Además, un funicular la conecta con Salzbetu, una antigua mina de sal con lago salado subterráneo y con un mirador sobre el lago. También hacia el oeste posee un sendero que llega hasta el valle de Giang, que posee cuevas glaciares y la cascada Waldbachström. St. Anton am Arlberg es una localidad austríaca de los Alpes tiroleses, conocida por ser la puerta de entrada a la estación de esquí de Arlberg, conocida como la cuna del esquí alpino por su papel en la invención del deporte. Posee teleféricos modernos para subir a las pendientes de Baluga y Wende, desde las cuales las vistas son espectaculares. Graz es la segunda ciudad más grande de Austria y tiene uno de los cascos históricos más extensos del mundo germánico, que conforman callejuelas y soportales medievales, palacios renacentistas e iglesias barrocas. Además, posee otros muchos símbolos, como la colina de Schlossbach, a la que se puede acceder en funicular para captar unas panorámicas de lujo, y donde se encuentra la afamada Torre del Reloj. También sorprende la Murinsa, una plataforma flotante artificial, situada en el centro del río Mur, que se ha convertido en uno de sus principales atractivos turísticos. Otros sitios de interés son la Catedral Gótica, el Landeshaus, una armería con más de 30.000 armas y el edificio Landhaus, con su maravilloso estilo veneciano. La región de los lagos de Salzkammergut es una de las más bellas que ver en Austria. Se halla cerca de las ciudades de Linz y Salzburgo y se extiende por las regiones de Alta Austria y Estiria. Comprende un área de naturaleza pura en forma de lagos, montañas, bosques, cuevas, minas de sal y paisajes únicos. Algunas de las atracciones que incluye esta región son 9 remontes de montaña, paseos por lagos en 8 barcos distintos y 2 trenes, 5 cuevas, 3 minas de sal, parques naturales, museos, entre otras atracciones. El Parque Nacional Hohe Tauern es el mayor parque nacional de Austria y abarca amplias áreas de los Alpes centrales. En su espectacular paisaje alpino hay cumbres de más de 3.000 metros, lagos de montaña, cascadas, glaciares y torrentes, en los que habitan diferentes especies alpinas. Es en esta región donde se encuentra la carretera más famosa de Austria, la Großklackner, que en sus 48 kilómetros de longitud atraviesa prados y bosques hasta el glaciar de Großklackner, la montaña más alta de Austria.
Las cuevas de hielo de Ice Riesenbelt se encuentran a más de 1600 metros de altitud en las montañas de Tenen. Son un impresionante complejo de cuevas heladas, considerado uno de los mayores del mundo, con 40 kilómetros de largo. A través de una caminata de 2 horas se descubre todo un mundo de hielo, de formas caprichosas que parecen recién salidos de un cuento de hadas. El Museo Swarovski, conocido como los Mundos de Cristal, se encuentra en la región del Tirol y es una de las atracciones turísticas más visitadas en Austria. Pasear por sus 14 cámaras entre obras de arte hechas de preciados cristales e inspirados en otras muy famosas, como los relojes derretidos de Dalí, es todo un camino de fantasía. Cuenta además con un teatro mecánico, un domo de cristal gigantesco y el caleidoscopio más grande del mundo. El castillo de Brigasburg se encuentra situado sobre un afloramiento rocoso a 482 metros de altura, sobre la ciudad de Brigasburg, coronando los valles, viñedos y bosques del sudeste de Estiria. Este castillo tiene la peculiaridad de no haber sido conquistado nunca en sus 850 años de historia. Actualmente, este castillo es propiedad de la Casa de Liechtenstein y contiene museos con exposiciones cambiantes. Con el castillo de Brigasburg concluimos este fascinante recorrido por Austria. Si te gustó el video te invitamos a darle like y a dejar tus comentarios sobre qué lugar te ha gustado más y por qué. Además, si no te has suscrito al canal, puedes hacerlo cuando gustes y así nos ayudarás a producir más videos. Nos vemos en un próximo video.